Quiero comenzar con un par de preguntas. Alguna vez escuchaste que las apariencias engañan o son engañosas? Ese dicho popular creo yo que se aplica muy bien a este pasaje de Marcos, eh, porque recordemos que Jesús, el Señor, dejó su gloria a la diestra del Padre para hacerse hombre y habitar entre nosotros como uno de nosotros. Toda la plenitud de Dios, en pocas palabras, todo lo que era Dios, toda la plenitud de Dios llegó y habitó en un cuerpo como el nuestro. Dios caminaba sobre la tierra como un hombre. Pero a la vista de todos los que lo conocieron, los que entraron en contacto con él, Jesús era un hombre regular, común y corriente, como cualquiera de nosotros. Por eso no debe extrañarnos ni sorprendernos que a los discípulos les costara tanto comprender quién era realmente Jesús. Tampoco debería sorprendernos tanto el rechazo y el menosprecio que recibió de los judíos y de los religiosos de su tiempo, porque Jesús no era la clase de Salvador que ellos estaban esperando. Aún así, él sí era el Salvador que ellos necesitaban, pero ellos simplemente no lo podían ver. Porque mientras Jesús colgaba de la cruz, aparentemente derrotado, avergonzado y humillado, él en realidad era triunfante y victorioso. Jesús murió y fue sepultado como cualquiera otro ser mortal, pero luego fue resucitado y exaltado por sobre todas las cosas y sobre todo ser humano. Él se ve como un hombre común y corriente. Se cansa, duerme, come, camina, pero en realidad es Dios, el creador todopoderoso. Las apariencias realmente engañan. Y el relato de la transfiguración que nos leyó hoy día nuestra hermana Débora y que vamos a estudiar es un adelanto de esa gloria. Es como quitar un poco las apariencias y mostrar quién es Jesús. Fue un poderoso adelanto, especialmente para 3 de los discípulos. Y es una verdad que está en la Biblia que a nosotros nos puede nutrir y fortalecer aquellos que somos los discípulos de Jesús hoy. Pero antes de seguir con la prédica, te invito a orar a nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tú hiciste que resplandezca la luz de las tinieblas, de la oscuridad. Te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria en el rostro de Jesucristo, mediante tu palabra que va a ser predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a la palabra. Vamos a concentrarnos primero en los versos 1 al 8, donde tenemos un anticipo del glorioso reino de Dios. Marcos ya nos ha mostrado antes, en el capítulo anterior, la dramática confesión de Pedro en el capítulo 8. Eso lo vimos la semana pasada. Por fin, Pedro y los discípulos comienzan a ver quién es Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo. Gloria a Dios. Por fin alguien empieza a ver. Sin embargo, un poquito más adelante, el mismo Pedro comenzó a retar a Jesús, porque Jesús había dicho que era necesario que él sea rechazado, que sufra y que muera y resucite, porque esa parte no calzaba con la imagen que Pedro tenía del Cristo triunfante y victorioso. Así que Jesús los reprendió y hablando con todos los discípulos les llamó a tomar la cruz y seguirle. En pocas palabras, Jesús les dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Sufrirán, tomen su cruz. El sufrimiento era el propósito de Dios para Cristo. Era su misión
morir en la cruz, sufrir, ser rechazado, pero luego resucitar. Y ahora el capítulo 9 comienza después de ese evento, después de ese relato. Ahora el capítulo 9 se enlaza a ese relato y comienza con una promesa de Jesús, una promesa grande y poderosa, una promesa donde Jesús les dice que no morirán algunos de ustedes sin ver antes venir el reino glorioso de Dios. Es verdad que el llamado de Dios, ser discípulo, requiere renuncia y dolor. Es verdad, ser seguidor, ser discípulo de Jesús no es fácil, tiene un gran costo, pero la gloria en seguir a Jesús es más grande. La gloria final es mucho más grande. Ser un discípulo no es solamente sufrir y tomar la cruz. Ser un discípulo también significa vivir lleno de ánimo, de esperanza, de seguridad y de fuerzas sobrenaturales. Jesús está queriendo animar a sus discípulos aquí luego de haberles dicho que debían tomar sus cruces. Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros también, porque les hace esta promesa maravillosa. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando prometió que algunos de estos hombres verían el reino de Dios venir con poder antes de que murieran? Claramente es una promesa que debe cumplirse en el periodo de vida de algunos de los discípulos en el primer siglo. Él estaba hablando de la transfiguración que viene en los versos a continuación, los versos siguientes. Pero aquí quiero decir algo más. Hay algo que debemos entender. La transfiguración es donde lo que apunta Jesús cuando dice, ustedes verán el reino de Dios venir con poder. Pero la transfiguración no es el cumplimiento final de esta promesa. De hecho, la transfiguración es como un adelanto al verdadero cumplimiento. El Nuevo Testamento enseña que la gloria de Jesús es revelada cuando Él resucitó de los muertos. Ahí fue, en la resurrección, en el poder de su resurrección, donde realmente Él es visto hijo de Dios, Él es declarado hijo de Dios, lo dice Pablo. Entonces, la transfiguración es un adelanto, ver un poquito de esta gloria, ver un poquito del reino que está viniendo en gloria. Pero ¿cuándo vieron realmente al reino venir con gloria? En la resurrección. De hecho, el mismo Jesús da a entender esto, de que es la resurrección el momento clave en este mismo pasaje, cuando les ordenó a sus discípulos, ya una vez que pasó la transfiguración, Él bajando de la montaña les ordena que no digan nada a nadie hasta que haya resucitado. La resurrección es el momento clave. No digan nada de lo que vieron porque todavía no lo entienden. Esperen a la resurrección. Ahí entenderán, ahí podrán recordar esto que vieron y ahí podrán hablar de esto que acaban de ver. Entonces, la resurrección es el momento donde se cumple esta promesa y la transfiguración es un adelanto. Habiendo dicho eso, vamos al verso 2. Al verso 2. 6 días, dice Marcos aquí, que habían pasado desde la promesa y luego él apartó a 3 que eran su círculo más cercano. Lo vemos en los evangelios. Santiago, Pedro y Juan eran los 3 discípulos que eran más cercanos a Jesús. Ahí viene obviamente una pregunta natural. ¿Por qué ellos 3? La respuesta es por pura gracia. Ellos no eran mejores que el resto, pero el Señor los escogió para que ellos lideren al resto de los discípulos. Estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, más adelante se convertirían en los pilares de la iglesia primitiva. Entonces el verso 2 dice que Jesús los llevó
a un monte alto y desde ya deberían pararse nuestros detectores de cumplimiento, nuestras antenas, nuestros radares, porque aquí vemos al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, llevando a su pueblo a un monte. ¿A qué te recuerda eso? Es un eco poderoso al Éxodo. Y allí, dice Marcos, se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró, ahí está la palabra en sus pantallas. Ahora, esta es una palabra que no usamos comúnmente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Esta palabra que se ha traducido como transfiguró aquí, eh, literalmente quiere decir cambiar de forma, tomar otra forma. Es la palabra metamorfosis viene de esta palabra. Aquí Marcos está usando la palabra griega metamorfo. Entonces habla de un cambio en su apariencia. Y creo yo que Marcos está usando aquí lo mejor que puede hacer con el idioma que él está, con el idioma humano que él está usando el griego para escribir estas palabras. Creo que es muy difícil imaginar lo que realmente pasó. ¿Cómo fue esta transformación? Marcos hace su mejor esfuerzo para retratar un evento que a toda vista fue algo fuera de este mundo, completamente sobrenatural. Aquel que era hasta ese momento a toda vista un hombre común y corriente, de repente muestra su verdadera esencia, muestra quién es él en un cambio de apariencia radical. Y el verso 3 dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, sus ropas se volvieron de un blanco tan brillante, tan blanco que ningún detergente, ninguna lavadora de este mundo podría hacerlo brillar así. Eh, bueno, Marcos no conocía las lavadoras, pero él dice, nadie que las podría lavar en este mundo podría dejarlo así de brillante. Notan a Marcos tratando de utilizar lo que conoce y las palabras que conoce para explicar algo que le supera. Fue tan blanco que no se puede describir. En ese espacio de tiempo, estos tres hombres vieron cómo la apariencia humana de Jesús se transformaba en la de aquel ser celestial y glorioso que los había creado. Y luego en el verso 4 detalla que aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías y hablaban con Jesús. Uh, Marcos nos dice cómo es que los discípulos identificaron que eran Moisés y Elías. Quizás venían con un título, con en etiqueta con sus nombres, no lo sabemos. Lo más probable es que, como dice ahí, que hablaban con Jesús. Lo más probable es que el contenido de la conversación reveló quiénes eran estos dos hombres. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué aparecieron Elías y Moisés en ese momento de todas las figuras del Antiguo Testamento? Recordemos que Jesús les había prometido que verían venir el reino de Dios con gloria. Ese es el contexto para entender por qué Elías y Moisés. Así como en nuestra Biblia, las Biblias que usamos nosotros hoy tienen dos partes principales, ¿no es cierto? El Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia de Jesús y de los judíos en ese tiempo también tenía dos partes. Los judíos organizaron todo el Antiguo Testamento en dos grandes secciones, igual que nuestras Biblias, solo que las de ellos eran la ley y los profetas. La ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está organizado en la ley y los profetas. Y no tengo duda alguna de que Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas. Los dos son los máximos exponentes de la ley. Dios le dio la ley a Moisés y Elías fue el gran profeta que luchó contra los falsos profetas. Los dos representan a todo el Antiguo Testamento. Por eso están ahí. La Biblia dice lo siguiente. Quiero mostrarte un verso que está en Malaquías, en el Antiguo Testamento. Esta es una promesa de Dios, donde une a estos dos personajes del Antiguo Testamento. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di mis ordenanzas y mis leyes para todo Israel. ¿Notas Moisés y la ley?
Luego dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo enviaré al profeta Elías. Entonces había esta promesa. Elías en representación profética iba a venir para preparar el camino del Señor. Entonces, Moisés y Elías, con la aparición de estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento, Dios estaba indicando a estos tres asustados discípulos que la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento estaba delante de ellos, representada ahí, y estaba siendo cumplido en la venida de Jesús. Estaban conversando con Jesús, estaban en comunión con Jesús. Jesús es el Rey glorioso que cuenta con el respaldo de Moisés y de Elías, de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento prepara para la llegada de este Rey glorioso. Y la transfiguración estaba nada más que dando evidencia de esa gloriosa verdad. ¿Cómo habrías reaccionado tú en esa situación? ¿Cómo habría reaccionado yo? No solo el cambio sobrenatural de la apariencia física de Jesús, sino también por la aparición de estos dos grandes héroes de la fe. La reacción de Pedro, a continuación, creo yo que es una ilustración de cómo se sintieron los tres y de cómo me habría sentido yo con seguridad en esa situación. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Impulsivamente Pedro dice, qué bien que estamos aquí, qué bueno que es esto que está pasando, es muy bacán. Él está conmocionado, él no sabe qué decir. Al mismo tiempo no entiende lo que está pasando, pero le alegra ver lo que está pasando. Es demasiado grande para él. Estoy convencido que todo este evento le recordó a Pedro y a sus compañeros un episodio del Antiguo Testamento que muy bien ellos conocían, donde Dios reveló su gloria a Moisés en un monte muy similar a este. Eh, eh, en ese monte, el monte Sinaí, Dios cohabitó con Moisés y Dios le dio su ley a Moisés. Y cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba como el sol. ¿Notan los paralelismos? Aquí Pedro recuerda eso seguramente y dice, wow, esto es bacán, esto es algo que no se ve desde los días de Moisés y aquí estamos viendo a Jesús brillar como Moisés brilló y de paso también está Moisés aquí en un monte y la gloria de Dios y Pedro quiere permanecer en esa situación, quiere seguir estando ahí y él quiere seguir escuchando esa maravillosa conversación entre su maestro y Moisés y Elías, pero no sabe cómo entender, no sabe cómo procesar tantas emociones, así que torpemente hace esta propuesta, hagamos 3 enramadas, hagamos un lugar de descanso, quédense aquí, descansemos aquí, hagamos 3, no se vayan por favor, sigan hablando. Pero Pedro se había olvidado de que Jesús ya le había dicho que antes de la gloria, antes de poder descansar en la presencia de Dios, debía venir el rechazo, el sufrimiento y la muerte. Para Pedro ya está el cumplimiento aquí de toda la gloria, ya estamos viendo el reino, este es. Pero no era así, no sabía qué decir. De hecho, Marcos dice textualmente que ellos no sabían qué decir, estaban espantados. En el fondo no entendían qué estaba pasando, lo disfrutaban, sí, pero al mismo tiempo estaban aterrorizados. De forma súbita, como para aumentar su espanto, una nube los cubrió y desde esa nube habló Dios el Padre. El Padre habló desde una nube. Otra vez, una experiencia que recuerda al Antiguo Testamento. Dios había revelado a su pueblo en medio de una nube. Luego de rescatarlos de Egipto, una nube los guiaba de día y noche y cuando acampaban la nube se posaba encima del tabernáculo. Y cuando llegaron al monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos, con sus antepasados, los israelitas, donde Dios le dio la ley a Moisés, todo ese monte fue cubierto por una nube
Y desde la nube Dios habló y el pueblo tembló. Y aquí se repite exactamente lo mismo. Hay una nube rodea a estos tres representantes del nuevo pueblo de Dios y el pueblo de Dios, que son estos tres hombres, están aterrorizados. Hermanos, nada es coincidencia en la historia de la revelación. Dios lo tenía esto todo perfectamente planificado. En el bautismo de Jesús es otro momento donde vemos la voz del Padre hablándole a Jesús, esta vez desde una nube. Ahora Dios le habla desde la nube, pero a los discípulos y también a nosotros, porque esto también es para nosotros, los discípulos de hoy. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Es una voz con un mensaje poderoso. Lo que está diciendo es, en primer lugar, este es mi hijo amado. Lo que está diciendo Dios es, aunque los judíos y los líderes religiosos y el mundo entero rechacen a Jesús, lo rechacen y lo odien, yo lo amo. Yo lo amo. Él es mi hijo amado. Jesús será rechazado, despreciado y odiado por aquellos que debían recibirle con los brazos abiertos. Eso puede ser descorazonador, puede ser destructor. Cualquiera que ha experimentado el rechazo siente el dolor que eso produce, ¿no es cierto? Imagínate que tú vas para servir, para rescatar, para amar, para proveer un servicio a alguien y esta persona, en lugar de recibirlo con gratitud, te expulsa, te bota, te insulta, te pega. ¿Cómo te sentirías? A cualquier persona eso lo puede destrozar, pero aquí el Padre está diciendo, está afirmando a Jesús, está afirmando y también para sus discípulos. Ustedes van a ver a mi hijo rechazado y humillado, pero yo lo amo. Yo lo amo. Y el amor del Padre es suficiente. Nada puede compararse al amor del Padre. Todo el mundo puede odiarte, rechazarte, menospreciarte, pero si el Padre te ama, tienes el más grande amor del universo. Todo rechazo, toda afrenta, toda humillación, todo sufrimiento no pueden quitar el amor de Dios. No se pueden comparar al consuelo, la esperanza y la paz que el amor del Padre y solo el amor del Padre pueden dar. Así que estas palabras son para afirmar a Jesús, para afirmar a sus discípulos, que no se olviden que Él lo ama, Él es su Hijo amado. Y también nos está recordando lo mismo a ti y a mí, porque todo el que está en Cristo también es amado por el Padre. Pero no termina ahí lo que Dios dijo. Dios también tiene un mandato desde esta nube cuando habló en la transfiguración, una orden. Y la orden es la siguiente. Escúchenlo. 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 Óiganlo. Óiganlo a él. Los discípulos debemos obedecer a Jesús, porque el Hijo de Dios es el Rey de Dios también. Y aquí el texto nos hace esta pregunta. De forma indirecta nos está preguntando, nos está llevando a preguntarnos, ¿es Jesús mi Rey? ¿Le sigo con obediencia? ¿Escucho su voz? Porque el mandato es escúchalo. ¿Estoy escuchando su voz a través de las Escrituras? ¿O es que he cerrado mis oídos al no leerlas, al no perseverar en la oración, en la lectura de la palabra? Este es un mandato, no es opcional. Es un mandato del Padre para todo aquel que se considera discípulo de Cristo. Dios no pide que escuchemos a Jesús, Él ordena que escuchemos a Jesús. Al hacer esto, Él está diciendo que Él es el único maestro. No debes escuchar a nadie más. El único maestro para su iglesia es Cristo. Entonces, me pregunto, ¿es Jesús y su palabra tu guía suprema para la vida? Cuando tienes que tomar decisiones, ¿estás considerando, recuerdas la voz de Jesús, la enseñanza de Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar?
Son grandes y poderosas preguntas. No salgamos, no terminemos esta transmisión, no apaguemos nuestros celulares o computadores sin responder, sin asegurarnos de que tenemos una respuesta honesta en mi corazón a esa pregunta. Sigamos. Así como apareció la nube, desapareció también. Moisés y Elías desaparecieron. Y ese fue sin duda un evento sobrenatural y poderoso. Ahora vamos a pasar a los versos 9 al 13, que nos relatan la venida. Hay una conversación sobre la venida de Elías, que en el fondo es un anticipo de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. Los 3 discípulos están bajando junto con Jesús del monte. Jesús les ordena que no digan nada hasta que Él haya resucitado. Y Marcos dice que ellos guardaron el secreto, ellos fueron obedientes, no dijeron a nadie nada. Pero eso no quiere decir que ellos habían entendido, ellos siguen sin entender qué quiere decir esto de la resurrección. En Marcos 9:10 nos dice eso, las escrituras. Ellos guardaron el secreto, pero todavía siguen sin entender. No es que no entendieron el concepto de la resurrección. Los judíos en su gran mayoría creían en la resurrección de los muertos. Lo que les desconcertaba a los discípulos era la resurrección especial de Jesús. Lo que les desconcertaba era lo siguiente, que en su teología la resurrección era un evento final, algo para el fin del mundo. Entonces los confundía mucho que Jesús hable de su resurrección y cuando ellos están esperando, ¿cuándo entonces se va a manifestar el reino de Dios? No fue ahora en el monte, parecía que sí por un momento con esa gloria, con Moisés y Elías, pero después desaparecieron todos. ¿Cuándo entonces? Siguen esperando que el reino de Dios se establezca de una forma política y terrenal. Pero Jesús habla de su muerte y resurrección, entonces, si Él va a resucitar, pero ¿cuándo entonces? Pero al parecer ya no se sentían en la libertad de preguntarle directamente a Jesús. ¿Qué quieres decir con esto de que tienes que resucitar de los muertos? Vuélvenos a explicar. Ellos ya han sido retados por ese tema. Ya habían tocado ese tema. Jesús ya les había dicho antes. Así que ellos están confundidos y no saben cómo expresar su confusión sobre algo que ya han hablado y que siguen sin entender. Así que en vez de preguntar derechamente, ¿qué quieres decir con la resurrección? Le hicieron una pregunta respecto a Elías. Ellos recordaron, sin duda alguna, esta profecía que mencioné ya de Malaquías, que antes de que el rey, el Cristo, el Mesías, venga, Elías iba a venir a restaurar todas las cosas. Bueno, en lenguaje poético, la profecía dice a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Está hablando del arrepentimiento, eso se refiere con la restauración. La idea era que iba a venir Elías y su trabajo iba a ser producir arrepentimiento, preparar el camino, porque cuando venga el Mesías, el pueblo lo reciba, ya arrepentido, lo reciba con aceptación. Entonces lo que están preguntando los discípulos a Jesús, en el fondo es lo siguiente. Si Elías viene primero y prepara el camino del Señor, ¿cómo es posible que cuando el rey, que eres tú, suponemos que eres tú, viene, va a encontrar al pueblo tan poco preparado para recibirlo? Porque se supone que Elías ya ha preparado el camino para que el pueblo te acepte. Entonces, tú nos estás hablando de que te van a rechazar. ¿Cómo es eso posible? ¿Que incluso te van a matar? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Elías no vino? Y si vino, ¿no hizo bien su pega? ¿No preparó la venida del rey? ¿O la profecía estaba equivocada? No entienden, están confusos. Y entiendo su confusión, porque esa lectura de esta profecía parece indicar eso.
La respuesta de Jesús es que la enseñanza de los maestros de la ley respecto a la venida de Elías es correcta. La profecía no estaba equivocada, ni tampoco mal interpretada. Es verdad, dice Jesús, Elías iba a venir primero y él iba a restaurar todas las cosas. Pero Jesús les hace recuerdo que las profecías de la venida de Elías y que preparaba el camino del Mesías nunca excluyen el sufrimiento. De hecho, Jesús les recuerda que las profecías del Antiguo Testamento también predicen el sufrimiento del Mesías. Jesús dice que las escrituras lo predijeron, el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Yo creo que aquí él estaba pensando, esta es una referencia muy probablemente a la profecía del siervo sufriente en Isaías 52 y 53. El punto es que había profecía del Antiguo Testamento de que no solamente anunciaba el retorno del Rey glorioso, que iba a venir el Rey glorioso, el Mesías, pero que también iba a sufrir. Y eso a ellos parece que nunca les calzó, nunca o lo olvidaron. No, el tema es que Elías, dice Jesús, ya había venido. Elías sí vino, hizo su pega. ¿Quién era Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el cumplimiento de esta promesa. El que había preparado el camino del Señor. Pero a Juan, según Jesús en este verso, dice, le hicieron con él todo lo que quisieron. Eso es verdad, lo encarcelaron y lo asesinaron a Juan. Y Jesús le recuerda esta verdad en el verso 13. Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Si al mensajero, si a Juan lo habían hecho sufrir, lo habían encarcelado, lo habían matado, ellos no deberían sorprenderse que al Señor también lo rechazarían y lo matarían. Queridos hermanos, este pasaje es muy poderoso, nos invita a contemplar la gloria de Cristo. No hay nada mejor que tener nuestra mirada puesta en Él. Nos recuerda también la poderosa importancia del Antiguo Testamento. No debemos descartar el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se cumplen en Cristo. Moisés y Elías respaldan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos prepara para conocer y amar a Jesús. El ministerio y la gloria de Jesús tienen su fundamento en el Antiguo Testamento. Pero sobre todo, este pasaje nos está mostrando cómo es Cristo realmente. La transfiguración fue un regalo para estos tres hombres y para nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres como nosotros seamos hechos hijos de Dios. Y Él reveló su gloria. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra visión de Jesús? Es un poco triste al final del pasaje que los discípulos todavía tienen confusión, a pesar de haber visto ese momento glorioso, todavía siguen con la duda, están como pegados con el tema de que Él va a sufrir y morir. En pocas palabras, Marcos nos está mostrando que su visión, si bien ha sido abierta como el ciego, todavía sigue siendo borrosa, como el ciego también, el ciego del capítulo 8. Sigue siendo borrosa. Entonces, nuevamente, cabe preguntarnos, ¿qué cosas todavía tienden a nublar tu visión y mi visión? ¿Qué cosas tienden a tergiversar la imagen de Jesús en nuestras mentes? ¿Qué cosas nos están apartando o cegando, nublando nuestra mirada para contemplar la gloria de Cristo? ¿Qué cosas son más deseables, más llamativas, más gloriosas a nuestros ojos y corazones? ¿Te has dado cuenta cómo describe la Biblia la gloria? Lo describe en términos de brillo. Las ropas de Jesús brillaban tan blanco. Y es una muy buena descripción para entender la gloria. Para nosotros la gloria es lo que nos llama la atención, lo que nos da brillo, lo que brilla frente a nuestros ojos, a nuestros corazones. ¿Qué es lo que brilla? ¿Qué es lo que te hace despertar ese deseo, ese interés?
Y si eres honesto, si yo soy honesto, tengo que decir que muchas veces no es Cristo. Aquello que está brillando en mi mente, aquello que está codiciando, anhelando, deseando mi mente. Muchas veces, especialmente en este tiempo, cosas como el sufrimiento, la pérdida, son poderosos lentes, pero lentes nublados, lentes rayados, lentes que nublan en lugar de ayudar a ver mejor. Así como a Pedro le costó muchísimo concebir la idea de que el Mesías iba a sufrir, a nosotros también nos cuesta asimilar que un hijo de Dios, un creyente de Dios, también tenga que sufrir o padecer, a pesar de que la Biblia nos invita a tomar la cruz. Nuestra cultura es una cultura de comodidad. Todos hemos aprendido a buscar nuestro confort y evitar el dolor desde niños. Y cuando llega el sufrimiento, en forma de enfermedad, en forma de falta de recursos, en forma de muerte, nos cuestionamos, ¿dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué permite que esto pase? En el fondo estamos simplemente como Pedro, todavía con los lentes borrosos, todavía mirando borroso. Y es interesante que incluso estos grandes héroes de la fe que aparecen aquí en la transfiguración, Elías y Moisés, ellos también tuvieron sus momentos de duda y de frustración con las dificultades de la vida. Moisés se cansó de liderar al pueblo en el desierto, incluso llegó a desear morirse. Y Elías también cayó en una fuerte depresión porque pensó que él estaba solo, completamente solo en su lucha contra los falsos profetas. Y cayó en una depresión y soledad. Y lo mismo nos sucede, nos puede pasar, si es que no te pasó ya, esta lucha interior con cuestionamientos, preguntas y dudas y soledad, porque en el fondo todavía una visión borrosa de Jesús están en mis ojos, en mi corazón, en los ojos de mi corazón, de mi mente. La gran esperanza que este pasaje nos está mostrando es que Dios en su amor y misericordia quita esa borrosidad y revela la gloria de Cristo y su poder. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con Pedro, Santiago y Juan en ese monte. La transfiguración fue un poderoso anticipo. Y cuando Jesús resucitó, por fin los lentes de Pedro, Santiago y Juan y el resto de los 12 están limpios. En la resurrección, ellos entienden todo esto, quién es Jesús. Y en las escrituras han sido escritas para nosotros, para hacer lo mismo, para que por medio de la palabra y de la fe podamos nosotros limpiar nuestros lentes y ver bien, encaminarnos en la fe. Jesús les ordena a estos discípulos que guarden silencio hasta que Él haya resucitado. Él está diciéndoles, todavía no entienden, pero espérense, espérense. Cuando resucite, vean adelante, tengan paciencia, vean adelante. A nosotros Él nos está diciendo, vean atrás, ya resucité, ya demostré mi gloria, cobren ánimo, vean bien. Él nos llama a nosotros a mirar a la cruz, a mirar a la resurrección. Escucha la voz del Padre que también nos habla desde la nube. Este es mi Hijo amado. ¿Te das cuenta? El Padre lo está presentando para ti, para mí, en su gloriosa presencia. Este es mi Hijo amado. Míralo a Él. Escúchalo. Escúchalo. Así que, hermanos, ánimo. Aprendamos de este pasaje. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Dejemos que el brillo de las cosas pasajeras, el brillo de las personas, de las cosas que amamos, de este mundo, podemos disfrutarlo, pero sabiendo que es un brillo pasajero, fugaz. Pongamos nuestra mirada en aquello que brilla más radiante que el sol. Cristo, Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda que todos los que quieren seguir a Jesús
van a sufrir. Mi último consejo para ti es, si vas a sufrir en esta vida, asegúrate de que estás sufriendo por la causa de Cristo y del Evangelio. Este no es un llamado al masoquismo o a buscar el dolor, sino es un llamado a la fidelidad, a que si te toca sufrir, asegúrate de que tu mirada está en el lugar correcto. Finalmente, estas palabras de Pablo son para todos nosotros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escúchalo, escúchalo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, agrademos a Dios y vivamos anhelando ver su gloriosa presencia y que podamos verla por fe, porque un día nosotros veremos toda su gloria, pero hoy podemos verla a través de la fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahí podemos ver a Cristo glorioso. Oremos. Padre, te agradecemos por mostrarnos la gloria de tu Hijo en las Escrituras. Gracias porque la verdadera gloria está en Cristo. Gracias porque un día descansaremos de nuestras luchas y dolores y estaremos en la gloriosa presencia de Cristo, gozando de la más grande felicidad en el paraíso. En Él, Él es el paraíso. Te pedimos que nos enseñes la gloria de Jesús por medio de la fe en las promesas de tu Hijo, por medio de la fe en la palabra de Dios. Que nosotros también podamos oírle a Él y gozarnos en Él. Te rogamos que seas tú quien llene nuestros vacíos con la poderosa y maravillosa revelación del rostro radiante y glorioso de tu Hijo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén.